11:46. Me gustan los problemas y no existe otra explicación. Eso, seguramente los quileros capaz que tenían alguna frase de esas, porque era gran chance de meterse en líos, sin lugar a dudas. Bueno, esta mañana, como habíamos anunciado, vamos a conversar aquí en La Brújula, en Atlántica, con Richard Ferreira, quien ya nos había contado hace unos cuantos días lo que iba a ser la presentación del libro sobre el hundimiento del Tacuarí en las costas del Cabo Polonio y el desastre ambiental. Bueno, nos contó un poco de eso unos días antes de que fuera a Montevideo a presentar el libro. Y hoy vamos a hablar también de otro libro que se llama Quileros entre historias y caminos, y es una recopilación de autores fronterizos, donde además acá, porque ya hace tiempo que no sabía, recién conversando con Richard, acá hay recopilación con 6 personas con sus obras, y uno de ellos es don Lucio Ferreira, que yo hace mucho no sabía de él, porque bueno, hace tiempo no estábamos en el tema de prensa y eso, y don Lucio me dice, Richard, que tiene 101 años y está clarito. ¿Cómo anda, Richard? Buen día. Buenos días, Roberto. Buenos días a la audiencia de la radio. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, sí, contando un poco lo que ha sido el trayecto, el transcurrir de estos trabajos literarios. Por suerte, como tú dijiste el otro día, estuvimos presentando el libro en Montevideo, en la Feria Internacional del Libro, el libro Un desastre ambiental, el misterioso naufragio del Tacuarí. Una investigación de 5 años de material periodístico y documental, que por suerte fue recibido con beneplácito por los asistentes, con un buen marco de público y un lugar tan especial como la Feria Internacional del Libro, donde bueno, allí nos cruzamos con varios creadores y bueno, gente que está metida en este ámbito, con la que uno recién se está relacionando, porque este es mi primer libro de autor, el otro fue una recopilación, y otro que estuve en portugués también fue una recopilación de otros autores. Entonces, mi único libro y mi primer libro es y para mí fue un gran paso como artista literario presentarme en esa feria, así que bueno, orgulloso de haber participado de ese evento. A ver, cuéntale a la gente, ¿dónde naciste? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Tu familia? ¿Qué tiene que ver en parte con Quileros entre historias y caminos? Sí, yo vengo de la ciudad de Melo, soy originario de la ciudad de Melo, criado en la frontera de Ceguaya, Guarón, ambas fronteras indistintamente, uno las vive y las convive, con orígenes familiares muy vinculados al contrabando. Mi padre fue contrabandista de a caballo, de los de carguero, como decían antes, de barriles de caña y de café, de yerba, lana, de aquí para allá, cuero, de aquí para allá. Entonces se llevaba y se traía mercadería de forma ilegal, porque bueno, esto me ayudó a entender a la luz del tiempo y a pesar de mi empleo público, de que hay realidades sociales que te empujan a esto, que te llevan a esto y que son inevitables en la vida de la frontera. Es inevitable caer en el contrabando porque es la forma de sobrevivir, porque no tenés otro modo de hacer rendir el dinero, hacer rendir los pesos, claro, si no es comprando del otro lado donde se compra más barato. Y lo mismo pasa del otro lado brasileño, cuando de acá la moneda es conveniente, ellos vienen a buscar mercaderías porque es conveniente comprar de este lado. Entonces es una relación mutua, de engaño mutuo de uruguayos y brasileños que nos permite vivir y sobrevivir en la frontera a pesar de las leyes que están totalmente ajenas a la realidad social que se vive en la región, como lo fue desde la fundación del país, ¿no? No podemos olvidar que la palabra contrabando tiene su origen en la época de la corona española, donde el rey emitía un bando y se prohibía a los habitantes de la región habitada por la corona en América comercializar con los portugueses. Ese era un bando lo que emitía el rey. Entonces se iba contra el bando aquí, claro, en la región. Y bueno, y aquí en la región las autoridades que dominaban en nombre de la corona tenían un lema que era obedecer pero no cumplir. Todo bien, lo que manda el rey, pero no lo podemos hacer cumplir. Listo. Podés dar todos los decretos que quiera, pero no lo vamos a cumplir. Aceguá es una frontera similar a esta, es decir, es de un lado al otro. Seco. Sí, frontera seca. Sí. Creo que había pasado una vez hace mucho tiempo, me parece que era así, sí. Que acá agachamos todos los días. Claro.
ver, la justa es esa. Aquí bagallamos todos los días. Cruzaste un cantero, estás en el otro país. Compraste una bolsita con lo que sea y viniste acá y ya bagallaste. Ya contrabandeaste. Están lo del contrabando hormiga y esas cosas que dicen que hacen mucho daño. Hay otros que hacen mucho más daño. Sí, sí. Bárbaro, impresionante. Bueno, a ver, antes de seguir conversando con Richard, que no se me pase. Al 098 000 893 nos envían un mensaje. Pueden poner libro y su cédula de identidad, ¿sí? Y el nombre. Y después entre ustedes sorteamos este ejemplar que nos trajo Richard. Esta recopilación, decíamos, son, acá hay 6 testimonios, donde estás tú también, porque, bueno, tu familia, tu padre, como decías, fue contrabandista y eso, y quedó con alguna marca también, me decías. Sí, sí, mi padre carga en su cuerpo las marcas de los plomos de los cruces con los tiroteos, con la autoridad, con las policías en aquella época. Pero además mi aporte en el libro es en base al documental que realizamos. Un documental que trata sobre las esculturas de Nicolás Fariña, unas esculturas de 3 metros de altura que están instaladas hoy en los accesos, viniendo de Aceguá a Melo, en los accesos a Melo, que son como contrabandistas llegando a Melo. Entonces son 4 representaciones de la mujer con los bolsos, del contrabandista en bicicleta. También fue una época muy interesante y muy rica en historias en la región, en la década del 80 más o menos. Luego vinieron las motos y los carreros a caballo. Esas son las 4 esculturas de Nicolás. Nicolás hizo la escultura, quería hacer algo audiovisual para que quedara en las redes, para que se divulgara por internet, además de la existencia física de las esculturas en el lugar. Y bueno, empezamos a trabajar juntos y del trabajo de investigación previa, porque todo documental lleva una investigación previa, no es tomo la cámara y empiezo a filmar y lo que salga es el documental, sino que hay una investigación previa. Yo en este caso corrí con la ventaja de estas historias personales que me ayudaban a entender la visión del contrabando, no de forma acusatoria. Ya era un buen empujón, digamos. Exacto. Entonces me daba otra perspectiva de la situación para poder entender mejor y poder representar mejor estas historias. Entonces, bueno, ese documental me permitió entrevistar a 4 protagonistas que obviamente el contrabandista de a caballo, no porque lo quisiera, pero además coincidió de que era mi padre, porque él contó las historias de sus andanzas a caballo, y queda muy poca gente, eso también es lamentable que se haya ido muchísima gente de esa que contrabandeó a caballo, que ya no está para dar el testimonio. Y bueno, aprovechando sus 83 años, lo entrevisté para este documental. Luego entrevisté a Juan Robati, un contrabandista de bicicleta, Derli Borges, contrabandista en moto, y doña Chido Olivera, que era la que contrabandeaba en bolsas, que fue una bagallera reconocida en el poblado, que también tenía sus historias. Y todos ellos contaron sus historias, y esas historias, a mi manera, yo las transmití en el libro, con una forma más respetuosa, más romántica, más poética, que no fuera, como te dije recién, tan acusatoria, tan incriminatoria como es común señalar por parte de gente que no vive en la frontera. Intenté arrimarme a la parte humana de esos contrabandistas. En todos los pueblos hay referentes por diversas cosas, por diferentes motivos. O en el deporte, o en la política, qué sé yo. Ahora, en la frontera siempre hay, creo, aquel bagallero, aquel contrabandista de referencia también. Que después, sí, ¿cómo nos va a conocer? Claro, son como referentes, ¿no? A ver si lo que yo estoy diciendo es muy loco o no. Sí. Después de todo lo que tú viste y recopilaste. Sí, claro, sí. Hablar en la frontera de contrabando y no hablar del Lubio Farías, por ejemplo, en la región de Aceguá, el Lubio Farías era el que se enfrentaba a la policía, a los aduaneros, disparaba. Ese es como el matrero, es como el Aquino. Ahí va. El Aquino que nos representa a todos, enfrentando al Estado, enfrentando a la autoridad, burlando a la autoridad para poder llegar con esa mercadería de contrabando o poder evadirse de la autoridad. Eso es para nosotros, para los fronterizos, eso es como un gran logro. Por lo que te decía recién, por la idiosincrasia de la frontera, de entender de que esas normas van contra nuestra necesidad de vida. Y ya lo diría el propio Artigas, cuando lo mandan a Artigas a cerrar la frontera, y Artigas le dice, ¿qué fronteras voy a cerrar? O sea, para Artigas y para la gente que vive en la frontera, no había una frontera que cerrar, no había un límite que estableciera los otros y nosotros, no había un enemigo.
Lo que había era gente que convivía, que hay hasta el día de hoy, que comparte familias, que comparte trabajo, que comparte una vida social pura y plena, porque hay un respeto mutuo por la lengua del otro, si hablas o no hablas, te haces entender de una manera, entonces eso también habla de un respeto y de un aprecio por el otro. Entonces, esas cosas que no se entienden por medio de la norma, son las que ocurren en la sociedad y en la realidad. Vamos a leer algo de aquí que encontré, estoy mirando, hojeando el libro, de a poquito mientras converso con Richard, tratando de mantener la conversación y viendo más de este libro, de este ejemplar que vamos a sortear entre toda la gente que nos envíe un mensaje con su nombre y su cédula y ponga libro. Listo, eso va a ser. Acá, por la página 93, entre kilos y porrazos, el bicicletero junta en una bolsita las pocas herramientas que tiene: llave, municiones, rayos, grasa y no mucho más, con algún peso en el bolsillo y algunos pedidos. Hay que arrancar a dar pedal para llegar a la frontera antes de que caiga la noche. Carga una cámara de 75, unos cajones vacíos y ata todo firmemente al portacargas reforzado que el vecino le ayudó a armar para que la chiva vieja, sin guardabarros y apenas con pedal, soporte los kilos que traerá a la vuelta. En bicicleta o en moto había que ayudar. El motoquilero es el que juntó los pesos del despido con el aguinaldo y algo más que un amigo o un pariente le prestó para arrancar, prepara la parrilla. Junta unas garrafas por el barrio, unas que pide prestadas y otra que una dueña le pidió para recargar. Se arma una almohada para sentarse y equilibrar la carga que a la vuelta traerá. Y en bicicleta otras tantas anécdotas, ¿no? Que recién nos contaba Richard, que me muestra acá. Que repita el número. Que repita el número, piden, por favor. Acá. Por el libro. Es 098 000 893. 893 es la frecuencia de la radio, 000 antes y el 098. Reitero, 098 000 893. Reitero, voy leyendo de a poquito algunas cosas que voy encontrando. Y acá hay en la página 92 ¿sí? Una foto de Juan Robati y compañía llegando cargados a Melo, foto gentileza de Carlos Sosa, los tres en bicicleta. Y recién Richard, que quiero que le cuentes a la gente esto, de estas historias de cómo cargaban en la bicicleta, a ver, una suerte de equilibrista de circo. Sí. ¿Qué era, a ver, la historia de la bicicleta? O de unos grandes valientes, y eso me parece a mí también es un valor que yo logré destacar con el documental y con el libro, era la solidaridad que había en esa época y entre esos laburantes, ¿no? Una solidaridad era mutua, era tremenda, porque bueno, rompías y el flaco Juan era como el mecánico de la bicicleta, el especialista. Entonces reventaba un rayo y ahí venía el flaco Robati, te enganchaba un alambre y remendaba con un alambre y trataba de equilibrar el balanceo de la rueda de la bicicleta con la atadura. Cuando se reventaba un rayo. Cuando reventaba un rayo. Cuando se te gastaban las municiones de la caja de centro de la bicicleta, paraban, desarmaban, los que llevaban, porque todos andaban con herramientas, alguna munición, algún parche, ponían las municiones y metían o dulce de leche, manteca o dulce de membrillo para poder contener la munición en la caja de centro, volver a armar la caja de centro y seguir viaje hacia el medio. Y bueno, y los pinchazos, cuando ya no había más parches que aguantaran la cámara, eran cámaras de caucho, no como ahora plastificadas, bueno, la remendaban, plegaban un parche, incluso cuando no había más parches hacían una atadura en el pinchazo, y cuando ya no daba más, la rellenaban de pasto. Entonces, bueno, aquella bicicleta llegaba medio bailando, a Melo cargada de 100, 150 kilos de mercadería, que atravesaban caminos, ¿no? Uno va a Melo y pasa ruta de bitumen, loco, feliz, podés largarte en la bajada y dejar la pierna. Pero en aquellos tiempos no había bitumen, era camino de los quileros, era recorrer el camino de los quileros en bicicleta y la rueda se enterraba, media rueda enterrada en el barro y bueno, y allí seguir, y escondido siempre, cuidado de no prender un cigarro, que te viera la guana o que te vieran los milicos, para poder zafar y pasar por el camino, atrás del camino de Junquito, que decían donde estaba el destacamento de la dictadura,
poder evadir ese control militar en la época de la dictadura era toda una travesía. Y bueno, llegar a Melo, esa otra historia también, llegar a Melo y pensar que estaba todo salvo, y cuando llegabas a la esquina del camino vecinal, donde desembocabas del Paso de la Arena, que le llaman, y te encontrabas con el control policial ahí, y te venía el ánimo al piso, porque claro, creías que había llegado a Melo y estabas chiflando y cantando feliz, y resulta que te estaban esperando de brazos abiertos, y bueno, se terminaba el viaje ahí. Y bueno, mucha gente perdió la carga, mucha gente perdió la bicicleta y volvía a conseguir una bicicleta con otro y armar de a pedazos una bicicleta para poder volver a ir al otro día. Por eso cuento la historia del portacargas armado de a pedazos con el vecino, porque es una historia real. Le armaban el portacargas de varillas de 8 o de 12, dependía de la bicicleta, lo armaban de a pedazos y mangueando de acá, mangueando de allá para poder ir y traer 5 cajones de banana y sacar 120 pesos, 250 pesos a darle comer a los gurises. Y como dice el flaco Robati, se criaron comiendo banana, porque a veces lo que había para comer era banana. Dentro de la recopilación que hizo Richard, de autores fronterizos, está, como decíamos, don Lucio Ferreira, que cuando él lo entrevista a don Lucio tenía 95 años. Y bueno, ¿quién no conoce a don Lucio y su afán, su sabiduría con los temas de la historia de la zona, ¿no? En las primeras páginas está don Lucio haciendo sus relatos, y hay una parte acá en la página 6 que dice: algunos eran contrabandistas solitarios, otros en cambio tenían una tropilla, buenas armas y manejaban personal a sus directas órdenes. Con todo esto y el valor de la mercadería, era lógico que defendieran el capital invertido a tiros. Salían de Brasil desde el paraje conocido como Los Depósitos, lugar de acopio de la mercadería destinada al contrabando, previo a su pasaje a nuestro territorio, a unos 2 kilómetros de la divisoria próxima al puente sobre el arroyo San Miguel. En ocasiones cruzaban la divisoria, es decir, el camino que llevaba allí, y continuaban viaje siguiendo la costa del arroyo del mismo nombre. Y bueno, ahí sigue el relato. Richard, seguramente cada relato obviamente tiene sus detalles, su colorido. ¿Qué podrías diferenciar de los relatos que pudiste hacer el registro de ellos? Porque si bien hay, como decíamos, Aceguaychu y bueno, la frontera seca, capaz que es similar, pero no todas las fronteras son así, ni en aquellas épocas, no sé cómo serían los pasajes de un lado al otro, y las picardías de cada uno de los contrabandistas. Sí, esto me llevó a conocer otros lugares de frontera de Uruguay, ¿no? Me anduve por Artigas, por Rivera, conozco, gracias a esto logré conocer todas las fronteras de Uruguay y Brasil. Todas tienen sus semejanzas y sus diferencias. Las diferencias a veces eran ajustadas a la situación geográfica, ¿no? Te iba a decir, porque a ver, hablando de esto, y uno lo que se imagina, cuando yo empecé a hablar, la frontera con Aceguaychu y lo mío, frontera seca, pero claro, en aquellos tiempos, ahora el relato de don Lucio, hablaba ahí de la zona de San Miguel, y todos sabemos que está en Camino Viejo Santa Victoria, por ahí atrás, o sea, la geografía eran otras cosas. Claro, eso un poco que imprimía una forma de adaptación, porque hablamos de esto, de adaptación, de sobrevivencia, ¿no? Entonces, cada uno se adaptaba como podía. El paso de Río Branco era pasar o en balsa o con los caballos, cuando no estaba inundado, con los caballos por el río y disparar por el Talavera, ya por el fondo. Entonces, cada lugar obligaba al contrabandista a adaptarse de manera distinta. Y esa adaptación generaba un modo de contrabando distinto. Y ese modo de contrabando distinto generaba formas de organización distintas. Esto que dice don Lucio, a veces solo, a veces en grupo. Porque a veces dependía de cómo era la fuerza de la autoridad pública en el lugar, de cómo podías manejarte. Si podías armar el grupo, te ibas solito y era mejor. Sí, de repente era un equipo. Exacto. Y después iba también la personalidad de los contrabandistas. Porque había muchos de ellos que eran medio mal llevados. Entonces preferían andar solos y daban respuesta por su cintura, sacando el arma de la cintura, claro, y no daban respuesta por otro. Entonces se cubrían solos y se defendían solos. Entonces esas cosas uno las fue descubriendo y aprendiendo en la medida en que fue hablando y conociendo con esta gente esas realidades. Obviamente Aceguá tenía su particularidad, Río Branco, como dije, Vergara, la llegada a 33, que uno dice 33 no es frontera, no será frontera en los mapas, pero en la realidad era frontera porque además
se cortaba por la Laguna Merini y se salía en 33 también. Pero los que traían a la 33 generalmente traían de Río Branco, y el pasar por el río Tacuarí también implicaba otra adaptación, porque ya había que pasar el Yaguarón y después cargado, dejar un poco en Vergara y pasar el Tacuarí hacia 33, con todas las particularidades que tenía la fuerza policial de 33, que no era la misma de Río Branco, porque ya no contábamos la misma benevolencia de la frontera, porque el milico de frontera era más tolerante, porque terminaba consumiendo lo que el bagallero traía, ¿no? Que es otra cosa que pocos lo ven. O hacía horas extras con el bagaje. Exacto, exacto. Entonces, esa conciencia o esa concientización del contrabandista y del aduanero que vive en la frontera no es la misma del que no vive en la frontera. Y eso uno lo va conociendo y lo va descubriendo. ¿Por qué cuando hay que reprimir mandan traer de Salto, por ejemplo? Y viene o en aquel momento viene la rojita que decía la Colorada, que era la camioneta roja que venía de Montevideo a arrancar cabeza y a llevar todo lo que era bagallero. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque hay una tolerancia y una condescendencia del aduanero y del contrabandista y del policía de frontera que no la tienen los otros. Entonces genera una adaptación de la relación que es bien particular de cada lugar. Artigas es bien distinto. Vos vas a Artigas y ves los carros pasando por el costado del puente o por abajo del puente con piscinas, como se lo filmó pasando un día. Entonces se van al extremo, pero pasan allá, lejos, no por la vista de la policía ni de los aduaneros. Como que ustedes allá andan de ustedes, nosotros acá andan de nuestra, y no nos complicamos a ustedes, no los comprometemos pasando por la cara de ustedes, como pasan en otros lugares, pero pasamos, y se los ve, uno pasa por el puente y los ve pasando en el carro allá abajo en el arroyo, en el Cuaray. Entonces, uno va aprendiendo estas cosas y va descubriendo estas cosas que no pasa en Rivera, otra particularidad. Rivera es otro mundo, se pasa por las perimetrales, no se anda mucho por la principal, para evadir estos controles y no comprometer a la autoridad. Entonces, vuelvo a lo mismo, cada lugar imprimía en los contrabandistas sus particularidades de adaptación y de sobrevivencia en la región. Tú decías, como fue filmado un día, contrabandeando una piscina. Bueno, hablaba recién Richard conmigo en la pausa y que se cargaban juegos de living. Que me dijiste, no me acuerdo si era en bicicleta o en moto. En bicicleta y en moto. Bueno, como que vamos a darle un poco más de crédito a una moto, pero en bicicleta hay que ser muy bueno. Hay que ser muy bueno para cargar un sofá, póngale, de 2 o para 3 personas, y los 2 chicos arriba, atrás. A ver, con un equilibrio impresionante, o si no, cargar en moto, ¿cuántas garrafas me dijiste? 17 garrafas. 17 garrafas de 13 kilos en una moto. La cuestión de equilibrio, vuelvo a la natación. Cambian las horquillas, se extienden las horquillas de la moto, ponen sobrepeso adelante, porque el de la bicicleta, el flaco Juan nos contaba, ponía una bolsa de papa adelante, entonces yo equilibraba el peso del libre. Claro, o sea, es una cuestión de física también, no era cualquiera. No sería como una criolla, una doma, con la moto levantada, sí. Ni hablar. Que ese hombre está acá en una foto, a ver si lo encuentro, acá está, Darly Borges. Anoche estuvimos conversando y le conté que iba a estar acá. Y este hombre sigue. Este hombre dejó la moto, está trabajando como empleado ahora en un hotel, haciendo mantenimiento. Qué barbaridad. Pero bueno, ya creo que a la lectura de hoy no debe quedar nadie en moto, él fue de los últimos que anduvo en moto. Tuvo un accidente, incluso de los últimos días que anduvo, y se lastimó la mano y me contaba que perdió la movilidad en la mano. Que eso es otra cuestión que vale la pena resaltar. Nosotros contabilizamos por los contactos y las relaciones con ellos, más de 15 fallecidos en esta actividad. Murió gente, o sea, hubo gente que sacrificó su vida para poder llegar al pueblo con algo de contrabando para poder sobrevivir. O sea, es sobrevivencia literalmente. Gente que moría aplastada por la carga. Imagínate pinchar la rueda de adelante o se te explota la cámara de la rueda de adelante. Te aplastó, las 17 garrafas te aplastaron y no tenés derecho ni a mover la mano. Listo. Y si agarró un guarrey o una zanja, una cuneta, fuiste, la quedaste. Él mismo, Lerley Borges, tuvo un accidente un día y tuvo la suerte que atrás de él venía un auto con un historiador de Melo, y el historiador vio el accidente, venía atrás del auto, vio el accidente todo, corrió y lo socorrió en el momento y lo salvó. Pero si no pasa ese auto, como pasa de noche y no te ve, y estás allá en el medio de la oscuridad, caído entre una zanja, con la carga arriba, moriste, listo. Claro. Más allá de las fracturas que han tenido, ¿no? Gente que ha tenido 7 o 8 fracturas en un accidente de moto. Entonces, hay historias bien duras en esto que merecen esto, merecen un libro, un documental y un reconocimiento histórico, ¿no?
No es una apología del delito, es un reconocimiento de la realidad. Totalmente. Hay una frase, la frontera es un escenario de vida diverso y complejo, ¿no? Y no se puede negar la realidad. A ver, el hecho que hablábamos hoy, bagallaron todos los días acá. O sea, lo que hacían ellos antes son las raíces de esto. Dice don Agapito Porciúncula y sus asombraciones. ¿Quién al día de hoy no ha oído de alguna persona que relate encuentros con hechos sobrenaturales, aunque jamás hayamos sido testigos de uno? Bueno, don Agapito, siempre que había oportunidad, hacía saber sobre sus vivencias en sus viajes con los cargueros, y entre ellas un tipo de experiencias que puede calificarse de sobrenatural. Y acá hay el relato que no lo voy a leer porque si quiere va a tener que adquirir el libro. Está en la página 58 y 59 de este relato que yo voy abriendo de a poco y con Nicolás allá del otro lado del vidrio que nos va a acompañar con un poquito de música. Bueno, dele. Conmigo. Bueno, ahí entre otros oyentes, ¿no? Sebastián Moreno, que nos escribe, también Luis. Pedro, perdón, muy interesante, dicen también quiere saber dónde. Ahí ya vamos a dar el número. 099, vayan anotando así se comunican con Richard. 099 745 614. Lo voy a repetir. 099 745 614. Ese es el número de Richard y ahí le escriben y él les va a decir como para acercárselo o dónde lo pueden levantar. Está tan... a ver, lo bueno de una lectura de estas, ya de por sí es interesante, ¿no? Es que uno, por ejemplo, yo que voy abriendo cada tantas hojas y siempre me encuentro con algo que está sumamente interesante para leer, de los cruces, esta parte de las asombraciones está muy buena. Ese es un trabajo de Juan Carlos Muniz, un hombre de Río Blanco. Ese es un dato interesante. Juan Carlos Muniz no es historiador, no es profesor de nada, acá no hay gente que se mérita en no sé qué, en letras y en reconocimiento grado 5 en la facultad, no, gente común que hizo el aporte al libro. Don Lucio era un empleado del Ministerio de Ganadería, Juan Carlos Muniz es un peón de arrocera, un taipero, don Jorge Carlos Muniz de Vergara es un policía retirado, enfermero, Nicolás Barbosa de Fraile Muerto es un joven artista, escritor y compositor y cantante. El aporte de Tacuarembó, el último aporte que está en el libro, es de Atilio Amosa, que es contador público, pero no lo hace como contador, él lo hace desde un aporte ciudadano, de una visión distinta del tema del contrabando, buscándole soluciones a futuro. Entonces, acá no hay una literatura compleja ni una redacción difícil de entender, aquí hay una escritura simple y común para intentar transmitir esta historia, para que esto no se pierda, que es lo que hace Juan Carlos Muniz en Río Blanco con esa historia del chivo blanco y las apariciones extrañas de los contrabandistas, es preservar esas historias. Juan Carlos Muniz llegó a encontrar en un campo allá cerca del río Yaguarón una placa de bronce en un campo de una propiedad privada, por supuesto, recordando a un contrabandista abatido por la policía. O sea, hay reconocimientos de la gente del lugar a esos bagalleros que perdieron la vida enfrentando a la autoridad para poder llevar la carga. Entonces creo que esas historias también están interesantes y deben estar en esos libros recordando ese patrimonio material de frontera. Y lo lindo de esto es, obviamente, que tenga una escritura muy normal, natural, es decir, nada rebuscada, que sea tal cual. Y yo cada página que abro, en serio, qué disparate. Está muy bueno esto. 44 y 45, por ahí habla de un tal don Gerviter Porciúncula. Y más adelante dice que don Gerviter viajaba con un revólver 38 y una carabina Mauser de caño recortado. Pucha. Con el pasar de los años aparece don Elvesio Velázquez con otra carabina. Los demás del carguero tenían revólveres.
Doña María recuerda que de niña en su casa hacía relatos sobre contrabandistas muy malos y hasta asesinos que se enfrentaban con el ejército y la policía a tiros sin hacer arreglos para pasar. Vamos a seguir como estábamos. Disculpen, porque salimos al aire mientras estábamos hablando con Richard. Siempre sostengo que, sobre todo en este tipo de charlas, las cosas más curiosas, más lindas se dan cuando hay pausas y eso. Hay un capítulo por acá. Reitero, quieren quedarse con este libro que Richard gentilmente cedió, uno de los ejemplares para sortearlo. Escriben un mensaje al 098 000 893 y ahí ponen su nombre, la cédula, ponen siquiera el libro, así más o menos saben, porque hay un montón de mensajes de todo tipo en el teléfono del estudio, y ahí después sorteamos. Y el número de Richard para quien quiera comprar el libro, 099 74 56 14. 099 74 56 14 es el número de Richard, por si lo quieren comprar. Y para a ver si ganan con el sorteo, el de la radio, 098 000 893. Los cimarrones. Así les denominaban los viejos paisanos a los contrabandistas con cargueros, aquellos mismos que don Julio da Rosa, que conoció a varios de ellos y que los vio cruzar abriendo sombras espesas y oscuras, llamó los hijos de la noche. Fueron tan orientales como nosotros mismos, gente sencilla, de trato cordial, hijos de los campos, de los horizontes sin fin y de los ranchos de paja y terrón, con un pozo de balde al costado. Tuvieron casas propias, mujeres, hijos, nietos. Vaquianos con apretaderos, preconcebidos por el dueño del campo, o sin apretaderos a la vista, cuando la balacera era muy graneada, los líneas se le venían por arriba y había que salvar los barriles. Dentro de lo que tú contabas hoy temprano, ¿no? Pues se contrabandeaba de tu lana, bueno, en los barriles, alcohol, obviamente. Caña. Vendría la Velo Barreiro ahí, ¿no? La Velo Barreiro estaba recién empezando. Sí, quería hacerse un lugarcito. Sí. ¿Qué fue lo... Si tuvieras que rescatar una de estas historias, de todo lo que recopilaste? A ver, antes que hay un documental, ¿no? Exacto, en YouTube. Sí. El pobre que va por pan. Fácil, lo buscan en YouTube. ¿Cómo se llama? El pobre que va por pan. Listo. Es el nombre de la serie de esculturas que hizo Nicolás, y el mismo nombre tiene el documental. Bien. Para identificarlo en YouTube. Ahí pueden verlo, ahí de estas entrevistas y mucho más. Hablamos con profesores de historia, con profesores de literatura, con profesores de derecho, porque hay una cuestión jurídica acá en el medio. Entonces, bueno, buscamos la voz de la gente que tiene esa visión profesional, académica, pero aterrizada a la realidad, que nada mejor que los profesores. Y lo digo por experiencia propia, entonces creo que eso está bueno, transmitir la voz de los docentes, contando la visión de ellos, del derecho, de la historia, de la literatura, de dónde surgen estos argumentos de por qué el contrabando y cómo se vive en la frontera. Te decía, una anécdota de estas en las que recopilaste que bien puede ser, tienes el derecho de elegir alguna de tus viejos, ¿no? Claro, sí. Bueno, a ver, si te contó cómo fue, se llevó los chumbos, ¿no? Bueno, esas son cosas difíciles también que la gente no sabe, es sacarle la historia a la gente. Porque hay gente que tiene simplicidad y la larga porque... Pero hay gente que sigue teniendo miedo de la autoridad, y eso nos pasó con Nicolás cuando andábamos buscando gente para entrevistar para el documental. Ajá. Que llegamos a una casa y la señora dice, no, yo de eso hablo, pero no me filmen. Una mujer vieja ya, con años, increíble, con hechos que ya pasaron 20, 30 años más que caducados legalmente. Sí, ¿no? claro. Pero no me filmen porque puede pasar algo y puede venir la aduana mañana a la puerta. Me da la cabeza a la gente. O sea, ellos en su cabeza siguen teniendo miedo a la autoridad porque saben que lo que hicieron era fuera de la ley. Entonces, por ejemplo, esa mujer, y hablando de contrabando, creo que esa anécdota está interesante, contrabandeaban fuegos artificiales para Montevideo. Ah. Contrabando de cohetes. Entonces pasaron la frontera, a Cegua, Melo, todo lindo, todo bien, organizaron la salida de la madrugada, salieron de madrugada para Montevideo. Cuando pasan Cerro Chato, el pueblo siguiente, ahora no me acuerdo, creo que es Valle,
cuando van llegando cerca, les avisan que había un control, porque había una determinada comunicación con la gente que pasaba de la vereda del frente, ¿no? De la contramano. Sí. Entonces le avisan que había un control policial y resuelve, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, seguimos o paramos? No, vamos a seguir, es capaz que el control se levanta antes que lleguemos allá. Cuando van llegando, el control no se había levantado, pisan el acelerador y pasan de largo por el control. Ellos iban adelante haciendo punta y atrás venía el muchacho que venía con la camioneta cargada. Famoso puntero. Exacto. Sí, claro. Cuando pasan ellos por la policía y la policía los tirotea, el de atrás no se salvó y explota la carga y muere el muchacho que venía cargado con los fuegos artificiales. Entonces me contaba, los fuegos que volaban por los aires. Claro, pero increíblemente... El trauma de ella que hoy con casi 80 y pico de años no se le borró de la memoria esa historia. Pero bueno, hay de esas historias tristes, como te dije, de muerte, pero hay también historias graciosas, alegres. Qué imagen, para que sigas contando eso, qué imagen esta, ¿no? Porque hay una persona que está muriendo en ese momento, en ese tiroteo, y son fuegos artificiales lo que hay, ¿no? Se me contrastante la imagen, muy bizarro también. Sí, bueno, y ellos teniendo que irse, ¿no? Sí, no sí. podían hacerse cargo. No, claro, sí, quedó allí atrás. Claro, Quedó esa de dejar a tu compañero de lucha tirado atrás para, esa es dura, claro. para poder seguir, porque es tu sobrevivencia y la sobrevivencia Sí, sí, no hay vuelta. Entonces, bueno, creo que como hay de esas historias duras, como te dije hoy lo de la moto, que tengo un amigo de la familia, un conocido, que falleció apresado por la moto, por la carga, conozco de muchas de esas y de otras similares, como los que hubieron últimamente cuando no andaban con luces, escondiéndose de la policía y chocaron de frente uno con otro y la cabeza de uno convertida en el pecho del otro. Porque los dos venían sin luz, escondidos de la policía, y se dieron de frente y se conectaron. Pero bueno, como digo, de esas historias tristes también están de las alegres, de las anécdotas, de los chistes que venían haciéndose en la ruta, a las risas y buscándole la gracia a todo esto, porque era difícil poder encontrar algo. Había que, claro, alegre de nada. Cantaban, no sé, historias del flaco Juan Rodati que cantaban, dice, y paraban y hacían bailes en el medio del campo cuando estaban bajo lluvia, porque era la forma de darle una gracia a esto y poder, como dice hoy, no era la carretera, era el camino de los gileros, demoraban hasta 6 horas para hacer el camino de 1 hora, ¿no? Que hoy lo haces de 1 hora en bicicleta. Porque antes... Bueno, antes era... Como tú decías, si iba en bicicleta alguno y agarrabas un camino, obviamente que era de tierra o lo que fuera, y se te enterraba casi media rueda. Sí. Yo creo que aquí hay valores que hay que destacar, hay puntos que hay que resaltar, que es por ejemplo el nivel educativo de la gente, ¿no? Esta gente que se ha dedicado a esta labor. En su gran mayoría gente con poca educación o gente que abandonó la educación para dedicarse a este tipo de trabajo. Eso yo creo que es una cosa que hay que empezar a tener en cuenta. O sea, no es... En la frontera de por sí habita el 3% de población con el estudio universitario, académico, terciario. Sí. O sea, el 3% de los que vivimos en la frontera tenemos estudio terciario, el 97% no lo tienen. Eso ya pauta lo que es la vida en la frontera. Gente con un nivel de estudio no terciario. Eso yo creo que hay que tener en cuenta. Luego el nivel de empleo. El 50% de la gente tiene empleo. De ese 50% que tiene empleo, el 50% trabaja en negro. Y eso yo creo que nos muestra que el 25% trabaja solamente legal, de los que vivimos en la frontera. Un 75% no tiene un trabajo legal. Por lo tanto, cuando yo digo que la vida en la frontera es de sobrevivencia, hablo de esto, ¿no? El contrabando es un medio de sobrevivencia. Acá nadie se hace rico, lo dice don Lucio en el libro, lo dice en la entrevista del documental, nadie se hace rico con el contrabando. Salvo los que ya son ricos y que contrabandean en camiones, que eso también pasó. Yo lo viví en el 2000, 3 camiones detenidos en una comisaría en Cerro Largo y 3 camiones detenidos acá en Cebollatí y fueron liberados por orden de presidencia con un telefonazo. Entonces, esos contrabandos existieron y deben de seguir existiendo. ¿Cuándo fue eso? En la década del 2000. Sí. Sí, señor. Puedo dar fe de eso. Camiones de contrabando parados en la comisaría detenidos porque era contrabando y un teléfono de Montevideo liberaba la autorización para que el camión siguiera su viaje. Entonces, de esos contrabandos existieron y deben de seguir existiendo hasta el día de hoy esas liberaciones por la izquierda para poder autorizar esos contrabandos grandes, mayoritarios. Por algo llega la cocaína al puerto de Montevideo, ¿no? No vamos a ser muy científicos para poder darnos cuenta de eso. Entonces, bueno, siguen pasando estas cosas porque las zonas de frontera, las terceras zonas que se llaman, o las zonas grises, siguen teniendo esa particularidad, que no son tratadas como zonas, terceras zonas. Son tratadas o como Uruguay o como Brasil. No, tenés que entender, y esto va dirigido a las autoridades, tienen que entender de que las terceras zonas, que las zonas de frontera, son zonas especiales donde hay que trabajar con la policía de forma diferente, con la aduana de forma diferente, con el MIDES, con salud pública,
con un conjunto de instituciones estatales de forma diferenciada. Pasa, por ejemplo, acá con los bomberos. No puede pasar la frontera, pero termina pasando porque se está prendiendo fuego una casa. Bueno, te vas a quedar en el cuartel mirando cómo se prende fuego. Dijiste varias cosas. Una de ellas, el nivel de educación que tienen las personas que residen en zonas de frontera. Con nivel, en realidad, el gran porcentaje sin tener estudios terciarios. Bueno. Lo otro, esto de la corrupción, que dando fe de que una llamada de presidencia te libera un bagallo de los grandes, ¿no? A los chicos, ¿no? Y que la vida de frontera es espacio de vida diverso y complejo. Esas eran las palabras que hoy quería recordar. Pero la vida de los que vivimos en frontera, sin duda, y esto que hablabas de los bomberos, eso se hacía antes. Pero, y lo sé porque quien es el jefe del destacamento ahora me lo dijo, que ya eso lo habían parado. Y me parece bien, y yo entiendo que está bien. ¿Por qué? Porque, y acá entramos en el tema de lo político, de las decisiones de la clase política, que cuando uno los escucha hablar tanta cosa, yo hace muchos años que no hacía prensa, pero recuerdo las políticas famosas de frontera. Hay que escucharlos. No, las políticas de frontera vistas desde allá, desde la capital y desde los escritorios, seguramente no va a haber la frontera que se vive por parte de la gente que sí vive en la frontera. Entonces, los bomberos, por ejemplo, de que un día decidieron, bueno, no, porque si hay un incendio del lado brasileño, perfecto, vamos, atendemos, claro, como tú dices, que te va a ver, estás a unos metros y le vas a ir, claro. Esa es la convivencia. Eso es lo que muchas autoridades saben, pero no implementan las mejoras o las mejores coordinaciones. Y me atrevo a decir que lo más efectivo que pueda estar existiendo en este momento son los arreglos entre las autoridades locales, de vecinos, pero no de autoridades de allá. Entonces, claro, hay un incendio del otro lado, voy, y si en ese momento se desata un siniestro del lado uruguayo, ¿qué hago? O sea, yo me pongo en el lugar del jefe de destacamento de bomberos de Chuy, a ver, me ahorco con una manguera, porque dejas de desatender lo que sí tienes que atender por ley, por atender del otro lado. Entonces a mí me parece bien que se marque la distancia, pero la convivencia y los acuerdos se dan más entre las autoridades que son de vecinos. Bueno, ahora hay una agenda binacional y que pretende nuclear diversas autoridades para lograr que la vida de frontera sea igual en todos los puntos. Por eso, pero los días ya... Yendo a este punto concreto de los bomberos, el otro caso es, por ejemplo, hay un accidente. Se cae el bombero del techo, se lastima, el seguro no lo cubre. Ahora yo pregunto, cuando mandan misiones a ayudar, por ejemplo, con la Marralla de Mariana en Minas Gerais, que fueron bomberos a ayudar y a auxiliar, ¿qué seguro los cubría? ¿No puede implementarse lo mismo para estos casos? Entonces, lo que falta es una voluntad política, jurídica, de aterrizar las cosas. Y yo soy muy responsable de lo que digo. Soy profesor de Derecho y sé lo que estoy diciendo. Alf Ross, un filósofo del derecho, decía, o la norma se ajusta a la realidad, o la realidad se ajusta a la norma. Esas son las situaciones que planteaba Alf Ross. Yo creo que acá lo que precisa la norma es ajustarse a la realidad social. La realidad social obliga a que la norma se ajuste a la conducta que están teniendo todos los días, que es incambiable por las situaciones que se dan, porque no hay cuartel de bomberos del otro lado. No es que no quieren ir porque no quieren ir de malo que son. No quieren ir porque hay una ausencia del Estado del otro lado
que considere que por la población que hay en su nombre merece un cuartel de bomberos. Sí, solo Santa Victoria es lo más cerca. Claro, pero mientras llega, se te prendió fuego Pero la casa. las realidades sociales son contundentes contra la norma. Claro, A ver, le pasan por arriba las normas. sin duda. No hay vuelta. Las vivencias de cada día terminan enterrando a lo que está legislado. El tema es que nuestros legisladores siguen atrás y muy atrás de la realidad social y entonces no entendemos para qué sirvió un pacto de Mercosur firmado en Paraguay hace 30 años, en el 94, que decía libre circulación de personas, bienes y servicios. ¿Dónde está la libre circulación si me la prohibí permanentemente con todo? Entonces, sigue siendo un papel en una letra fría, la letra muerta, que no se ajusta a la realidad social, y la realidad social sigue siendo de los gobernantes, de los poderes políticos, y esto va para todos los partidos, no es una política de ningún Estado. Exige de todos una responsabilidad y una asumir responsabilidad de decir, bueno, vamos a cambiar esto y vamos a adaptarlo para que sea el bien de la sociedad que vive en la frontera. Es así. Ahora, tú recordando las palabras, el libre tránsito y todo eso, si uno empieza a ver para atrás el libro, ¿no? A recordar, ¿hace cuánto que tantos políticos de diferente alcance o poder de decisión, pero bueno, centremos en los presidentes o en algunos ministros, puntualmente, y bien desde hace cuánto diciendo estas cosas, y después no pasa absolutamente nada de eso, no se cumple con eso? O sea, nos están mintiendo hace tiempo, descaradamente, así, en la cara. Y uno lo sigue. Yo por eso digo, hay que escucharlos. Yo te puedo dar con fechas desde cuando nos están mintiendo. Desde que se fundó la patria. Porque desde que uno, yo accedía a los registros de Archivo de la Nación, a los registros del Archivo Artigas, ¿sí? Y ya en el Archivo Artigas, primero que nada, aparece Agustín de la Rosa informando a la corona de que había un tal José Pepe Artigas con 400 indios y no sé cuántos gauchos contrabandeando cabezas de ganado por la zona de la Guardia Militar de Melo. Y había sido avistado y había sido correteado, no lo habían podido detener. Luego, cuando Artigas asume el mando del país, coronel en aquel momento, informa de la situación, lo mandan cerrar la frontera y la gente le decía, ¿qué frontera vamos a cerrar? Y en esas circunstancias, en ese contexto histórico de esos años en que se estaba fundando la patria, Félix de Azara, lo dicen los registros del Archivo de Artigas, Félix de Azara le informa a la corona y le dice, acá la mejor forma que tenemos de solucionar el problema no es acabar con los contrabandistas, sino que es aceptar este modo de comercialización en las zonas de frontera. Fue el único visionario que entendió desde una autoridad estatal o del gobierno de aquella época que esto tenía que ser aceptado y normalizado porque era la forma de vida en la frontera. Pero bueno, se han empecinado, se han emperrado en esto desde que se creó la patria, en prohibir, en implementar los 0 kilos, que no sirven para nada más que para causar rencor, miedo, terror. Y generas, a ver, la bronca de la gente, ¿Sí? generas la bronca de la gente, y el ser humano avasallado en estas instancias del diario vivir, donde tenés que hacer maravillas para poder comer, para poder vivir o sobrevivir, te la va a buscar de hacer peor. O sea, todos estos genios que hablan, y no sé, hay cuestiones que van más allá de la política o las leyes, hay cuestiones del día a día, de la convivencia, naturales del ser humano. Si tendrían que ver un poco más de eso. A ver, en serio, el 0 kilos, ponés el 0 kilos allí en la aduana. No hay a quien no haya calentado el 0 kilos. Pero claro, después te enteras que hay unos bagallos enormes que pasan en los ómnibus. ¿Quién no ha visto los ómnibus cargados de bagallo? El otro día pararon uno en la ruta 19, ahí, al lado de 18 de julio. Listo. Pero los ómnibus cargados de bagallo es de todos los días. Y hay una época en la que matan a un vecino porque lleva algo para comer. Ahora no se está dando. Estamos hablando de los momentos que se dieron 0 kilos. Entonces la gente la recontra calienta. Lo más incongruente de todo esto es que
¿por qué te prohíben ingresar con cosas que Uruguay no produce? Porque dicen, no, porque el contrabando afecta a la economía del país. Perfecto. Uruguay produce pasta de dientes, produce banana, produce abacallí, produce granada. No producimos café. Entonces la gente contrabandea, pero no producimos. Porque la producción uruguaya es consumida en Montevideo. Azúcar Carlito. Azúcar Carlito se vende en Montevideo. Se venden cosas uruguayas en Montevideo. Pero las que no producimos las tenemos que traer de afuera porque los importadores te matan. La pasta de dientes te matan los importadores. Cuando no tienen el monopolio del café y cobran el precio que quieren. Acá lo que viene a buscar es azúcar, yerba, café y pasta de dientes. Ponela, Sí. ves las cajas tiradas en la orilla de la ruta. Yo lo que, como para ir terminando, deduzco que la salud bucal del uruguayo tiene que ir, ha venido mejorando sensiblemente en los últimos tiempos con toda la pasta de dientes que ha ido para el otro lado. Richard, le dejo a usted, Nicolás, elija ahí el que usted quiera. Escribano. El escribano Hernández. A ver, haga que elija uno. Bien, a ver. Bueno, agarra su teléfono, siléncielo. Bueno, reitero, Pedro, terminación de la segunda de 509/5, se hace... Bien, vamos a amarlo entonces. Anótelo por ahí antes que se le pase y después que venga a retirarlo aquí por la radio, que escriba a ver si sabe dónde es la radio, ¿no? Pero si no le decimos Samuel Priliac y Leonardo Olivera. Con él nos vamos a ir ahora en un ratito. Richard, muchísimas gracias. Hay el libro que tiene que ver con el desastre de Tacuarí, el hundimiento en las costas del Polonio. Este fue el libro presentado en la Feria Internacional del Libro, valga la redundancia, en Montevideo hace poco. También lo puede adquirir la gente. 099-745-614 es el número de Richard. 099-745-614, incluso por este quilero que está espectacular. Ha sido un gustazo. Roberto, mil gracias a ti por el interés, por la oportunidad de compartir esta historia, de compartir parte del proceso que fue crear estos materiales literarios. Yo no soy del ámbito literario, me metí en esto porque la situación me fue llevando. Pero te sale bien. Me gusta lo audiovisual, disfruto lo audiovisual, pero bueno, entre tanto hemos ido preservando estas historias y esa es la vocación que me lleva, es preservar las historias de frontera, el patrimonio inmaterial que no se ve, que no está en los libros de historia, que no te enseñan en la escuela, que no te enseñan en el liceo, pero que son parte de la vida de uno y que construyeron la sociedad que hoy tenemos en la frontera y que sigue resistiendo a estas normas jurídicas tan ajenas a la realidad social de la frontera. Así que gracias a ti, gracias a la autoridad de la radio por permitirme compartir esto y bueno, muchas gracias y a la orden para lo que necesiten. Mi teléfono, como fue dicho, está de público conocimiento de todos para adquirir los libros o para entrevistarme cuando lo entiendan. Así que gracias. Muy bien. Acá hay de todo un poco, realmente. Bueno, Pedro va a tener la suerte de disfrutar de este libro. Nos vamos a ir leyendo algún párrafo y con algo de música. Cada noche que llegaba a Gerviter de viaje, luego de soltar los caballos, y mientras su esposa le preparaba de comer, todos los hijos se sentaban alrededor del fogón a oír los relatos que él les hacía de cada viaje, los que se extendían hasta la madrugada. Una noche, como siempre muy oscura, salió el carguero apuntando a los montes del Tacuarí. En esa oportunidad montaba él un tordillo tiro liviano que era de todo trabajo. Lo colocaban en el carro, luego en el arado, y para mantenerlo en buen estado se le daba de comer dentro de la chacra. Más adelante el relato dice, por parte de Milton, que la tropa esa noche estaba al mando del capitán Porciúncula. Mi padre no los vio, habían escondido el jeep en el bosque del Gallo y salieron de a pie por las zanjas existentes en el lugar. Se escucharon, según los testigos, más de un centenar de disparos, pero ninguno lo acertó. Vamos a seguir tratando de encontrar el norte de esta mañana junto con nuestra audiencia aquí en La Brújula.